La situación que se vive en Mali ha aparecido en muchos medios de comunicación internacionales en los últimos días. Por este motivo, vamos a hacer un repaso sobre la trayectoria de este país africano para comprender la gravedad de la situación. Con un pasado colonial francés, en septiembre de 1960 se proclamó la independencia de la República de Mali. Es en este escenario de reciente libertad de la colonia europea donde aparece Keïta, el primer presidente del nuevo país, quien sustituyó rápidamente a los funcionarios franceses por africanos, distanció el país de Francia, estableció estrechas relaciones diplomáticas y económicas con los países del bloque comunista y creó una economía estatal. Su visión socialista, junto con una revolución cultural lanzada en 1967, provocó un descontento popular generalizado, lo que a su vez creó un entorno favorable para que un grupo de oficiales del ejército tomara el poder el 19 de noviembre de 1968. Dirigidos por el teniente Moussa Traoré, los oficiales formaron un comité militar de liberación nacional de 14 miembros que gobernó Mali desde 1969 hasta 1979, cuando se eligió un gobierno civil. En el 79, y con una nueva constitución aprobada por mayoría, el país volvió a tener un gobierno civil, con un partido político formado por militares, el UDPM, en el control del gobierno y a Traoré como jefe de Estado, quien tuvo que enfrentar varios intentos de golpe de Estado y dos conflictos armados con el ahora conocido Burkina Faso por diferencias territoriales. Además, Traoré trató de mantener estrechas relaciones tanto con Francia como con el bloque comunista y durante la década de los 80 realizó esfuerzos para mejorar las relaciones con otros países occidentales, incluido Estados Unidos, que estaban vinculados a sus intentos de atraer inversión extranjera, diversificar la economía y promover el sector privado. En 1991, los movimientos a favor de una mayor democracia se afianzaron en Mali, pero fueron rechazados por el régimen de Traoré, que afirmaba que el país no estaba preparado para ese cambio. Se produjeron manifestaciones y disturbios en los principales centros urbanos, que condujeron a una toma de posición militar en marzo del 91 y el encarcelamiento de Traoré. El nuevo gobierno militar, dirigido por Amadou Toumani Touré, prometió un rápido retorno al régimen civil. En 1992 se celebraron elecciones y Alpha Konaré, un destacado intelectual, ganó la presidencia. Con la llegada de Konaré al gobierno y su intento por reconstruir el país, hizo que la esperanza regresara al pueblo maliense, pero problemas como la debilidad de la economía, la sequía, la desertificación, la ineficacia de los organismos paraestatales, la disminución de la ayuda exterior y la devaluación del franco CFA por parte del gobierno francés en 1994 obstaculizaron el objetivo. Aunado a esto, un año después, el gobierno se enfrentó al desafío que planteaban los tuaregs, que empezaron a regresar a sus hogares en el norte del país desde Libia y Argelia, donde habían emigrado en tiempos de sequía en los años 70 y 80. En la descripción dejamos el link sobre un vídeo que hicimos dedicado a los tuareg. No obstante, Konaré fue reelegido en mayo del 97, en medio de acusaciones de fraude electoral y abusos contra los derechos humanos. En 2002, Touré, el antiguo líder militar que había entregado el gobierno al pueblo en 1992, fue elegido presidente del país y en 2007 fue reelegido. Su administración tuvo que hacer frente a la difícil situación económica y a nuevos problemas con los rebeldes tuareg en 2006, que se resolvieron mediante un acuerdo de paz ese mismo año, aunque la frágil tregua conseguida en el norte no duró mucho, ya que la actividad rebelde tuareg se reanudó en el 2007. Otro problema en la región era la presencia de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, AQMI, que se había vuelto activo en Mali y otros países cercanos. La actividad de los rebeldes tuareg aumentó en 2012, después de que muchos que habían viajado a la guerra de Libia para combatir en 2011 regresaran a Mali. Los tuareg lograron expulsar a las fuerzas malienses de varias ciudades del norte y provocaron la huida de muchos civiles en la zona. El descontento con la gestión gubernamental del conflicto con los tuareg terminó con un golpe de estado en marzo de 2012, dirigido por el capitán Amadou Aya Sanogo. El golpe fue rápidamente criticado por la comunidad internacional, incluida la Unión Africana,
y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO. Una semana después del golpe, ambas organizaciones impusieron sanciones a Mali, lo que rápidamente provocó escasez de alimentos y energía, además de un aumento generalizado de los precios. Mientras tanto, los rebeldes tuareg y los insurgentes islámicos, algunos vinculados con Al-Qaeda del Magreb Islámico, aprovecharon la inestabilidad política y el 1 de abril se hicieron con el control de la mitad norte del país, incluida la ciudad de Gao y la histórica ciudad de Tombuctú. El 6 de abril de 2012, el grupo rebelde tuareg Movimiento Nacional para la Liberación, MNLA, del Azawad, declaró que la parte norte de Mali ahora era el Estado Independiente de Azawad. La declaración de independencia del MNLA fue rápidamente condenada por la comunidad internacional y, como consecuencia, Touré renunció oficialmente a la presidencia el 8 de abril. Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Diokounda Traoré, juró como presidente interino de Mali el 12 de abril de 2012. Sin embargo, el nombramiento de Traoré no fue bien recibido por todos los malienses y bajo la presión de la CEDEAO para formar un gobierno más inclusivo y presumiblemente más estable, Traoré nombró a su primer ministro, Cheikh Modibo Diarra, en agosto, y ese mismo mes se formó un nuevo gobierno. Durante esos meses, la situación en el autoproclamado estado de Azawad se hizo aún más precaria. Una alianza anunciada a finales de mayo entre el MNLA y el principal grupo islamista, Ansar Dine, hizo que el norte fuera gobernado como un estado islámico, pero la alianza se rompió rápidamente. A principios de julio, Ansar Dine y otros grupos islamistas, incluidos el AQMI y una rama conocida como Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental, habían arrebatado al MNLA el control de gran parte del territorio, incluidas ciudades como Tombuctú, Gao y Kidal, y habían comenzado a imponer la Sharia a los malienses del norte. A mediados de verano, la grave situación en el norte había hecho que cientos de miles de malienses huyeran de la región. A principios de diciembre, representantes del gobierno de Mali, de Ansar Dine y del MNLA se reunieron con funcionarios de la CEDEAO para discutir el fin de la prolongada crisis. Ambos grupos rebeldes acordaron, en principio, respetar la unidad nacional y los derechos humanos, rechazar el terrorismo y el extremismo y prometer un alto al fuego. En los meses anteriores a la reunión, a medida que los distintos grupos islamistas reforzaban su posición en el norte, la comunidad internacional empezó a preocuparse por el hecho de que la región se estuviera convirtiendo en un refugio para los grupos terroristas y comenzó a debatir sobre qué medidas se podían tomar para ayudar a Mali en sus esfuerzos por recuperar el territorio. Las opciones incluían el refuerzo de las capacidades militares de Mali mediante el suministro de formación y apoyo, y además el despliegue de una fuerza militar internacional para recuperar la región disputada. A finales de 2012, y a consecuencia de la interferencia de los militares en los asuntos políticos del país, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza internacional dirigida por tropas africanas para ayudar a Mali a recuperar la parte del norte del país. El despliegue de la fuerza respaldada por la ONU se nombró como Misión Internacional de Apoyo a Mali, dirigida por África. Sin embargo, el plazo para la asistencia internacional se adelantó cuando los combatientes islamistas lideraron una incursión hacia el sur y capturaron Kona, una ciudad clave en el centro del país, a principios de enero de 2013. Alarmados por el avance de los combatientes en el territorio controlado por el gobierno, los funcionarios malienses pidieron ayuda internacional. Francia envió rápidamente tropas que, junto con las fuerzas malienses y más tarde con tropas de otros países africanos, bajo la bandera de la FISMA, utilizaron tanto ataques aéreos como combates terrestres para obligar a los combatientes islamistas a retirarse de Kona. A finales de enero, las tropas malienses, francesas y de la FISMA habían retomado ciudades clave en el norte, incluida Tombuctú, y a principios de febrero habían expulsado a los combatientes islamistas de Kidal, la última ciudad bajo su control. Las tropas francesas comenzaron a retirarse de Mali en abril, y en ese mismo mes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en Mali, MINUSMA, que asumió las operaciones de la FISMA en julio de 2013. Las tropas de la MINUSMA trabajaron entonces junto a las fuerzas francesas restantes para mantener la seguridad. Por otro lado, el gobierno de Mali y los rebeldes tuareg firmaron un acuerdo de paz en junio de 2013. En él,
se estableció un alto al fuego inmediato y el regreso de las tropas malienses a la ciudad de Kidal, que había estado en manos de los rebeldes tuareg después de que los combatientes islamistas fueran expulsados a principios de año. A pesar de la preocupación de que el país aún no estaba preparado para celebrar elecciones, los comicios se celebraron el 28 de julio de 2013, consiguiendo la victoria el ex primer ministro Ibrahim Boubacar Keïta sobre Soumaïla Cissé. Keïta juró el cargo el 4 de septiembre de 2013. Aunque se lograron algunos avances en el ámbito económico, la violencia siguió asolando todo el territorio. Los crecientes problemas de violencia y seguridad del país ensombrecieron las elecciones presidenciales de 2018, a las que se presentaron Keïta y su principal contrincante de 2013, Cissé, con tropas desplegadas para garantizar que se pudieran llevar a cabo los comicios de la manera más segura, y con sospechas de fraude electoral, Keïta fue declarado ganador. Los problemas de seguridad siguieron afectando a Mali durante el segundo mandato de Keïta, lo que contribuyó a aumentar la frustración de la población con su administración. La debilidad económica y las acusaciones de corrupción también alimentaron el descontento. Las elecciones a la Asamblea Nacional, aplazadas una y otra vez por la inseguridad, se celebraron finalmente en marzo y abril de 2020. El secuestro de Cissé, en marzo, mientras hacía campaña para las elecciones, subrayó la precaria situación de seguridad y el 30 de abril el Tribunal Constitucional anuló los resultados provisionales de una treintena de escaños, lo que supuso un aumento del número de escaños conseguidos por el partido de Keïta, desencadenando meses de protestas por parte de una coalición de grupos de la oposición que pasó a denominarse Movimiento del 5 de junio, Reunión de Fuerzas Patrióticas. El 18 de agosto de 2020, varias unidades militares marcharon a Bamako y arrestaron a Keïta, al primer ministro y a otros altos cargos, provocando que horas después Keïta anunciara su dimisión. El Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, CNSP, es decir, una junta militar, asumió el control del país. El golpe de Estado, aunque aplaudido por muchos en Mali, fue criticado a nivel regional e internacional. Pronto comenzaron las negociaciones dirigidas por la CEDEAO para la creación de un gobierno de transición. Ba Enda, coronel retirado y exministro de Defensa, fue nombrado presidente interino, y el coronel Assimi Goïta, presidente del CNSP, fue nombrado vicepresidente interino. El nombramiento de Goïta no estuvo exento de polémica debido a su papel en el golpe. El presidente y el vicepresidente interinos tomaron posesión el 25 de septiembre de 2020. En abril de 2021, la Administración de Transición anunció la celebración de un referéndum constitucional en octubre, seguido de elecciones en febrero de 2022. Mientras tanto, crecían las críticas a la administración y al papel que los militares seguían teniendo en el gobierno, y al estado de las negociaciones salariales con el principal sindicato, provocando que en mayo de 2021, con el descontento de la opinión pública en niveles muy elevados, Goïta asumiera la presidencia interina de la nación, cuya legitimidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional el 28 de mayo. La actuación de los militares, considerada en general como un nuevo golpe de Estado, fue condenada por la CEDEAO y la Unión Africana, así como por otros actores internacionales. No obstante, Goïta, que se comprometió a respetar las elecciones de febrero del 22, juró formalmente su cargo como presidente interino el 7 de junio y nombró al exministro y destacado líder del M5, Choguel Maïga, nuevo primer ministro interino. Las últimas noticias que llegan de este país africano apuntan a un aplazamiento de las elecciones previstas para febrero de 2022. De hecho, la CEDEAO se reunió en enero de este año para sancionar a Mali por incumplir el compromiso que habían hecho ante el bloque regional de celebrar unos comicios antes de febrero de 2022, asegurando una transición democrática. La anulación de las elecciones ha sido justificada por la junta militar debido a la inseguridad, que según afirman, va en aumento por la presencia de extremistas islámicos en el país. Al mismo tiempo, defienden la redacción de una nueva constitución, que debería pasar por la votación de la ciudadanía para abrir el camino hacia los nuevos comicios. Además, hace pocos días se hizo oficial la retirada de París de su excolonia, misma que llega en un contexto de alta tensión con la junta militar, a la que acusan de retrasar la transición y de recurrir a los servicios de seguridad de la compañía de mercenarios rusos Wagner. La ayuda de Rusia, calificada de viejo amigo por Bamako, goza de un gran respaldo popular en el país, hasta entre las élites opositoras al golpe de Estado. Francia, que ha perdido en estos 9 años de operaciones en el Sahel
a más de medio centenar de militares, ya recompuso su dispositivo en Mali en 2021, reduciendo su presencia militar en el norte del país. Pocos saben qué pasará en Mali a corto y medio plazo, pero la situación a día de hoy no parece esperanzadora para este país africano.